traéis nuevo vídeo por Trincheras Ocultas y es muy interesante porque hemos conseguido traer aquí a un periodista que ha tocado muy bien el tema, que lo hemos estado siguiendo por el periódico El Liberal, ha tocado el tema que está sucediendo ahora mismo en Palma. Y es muy interesante, como comentaba, porque muchos de vosotros ya lo habréis visto, han retirado unas calles. Ahora veremos si está en stand-by esta situación o no. Nos lo va a contar Jaime Cervera, que ya añado cómo se llama nuestro invitado. Han quitado, bueno, han retirado las calles del Almirante Cervera, el Almirante Churruca y el Almirante Gravina. Vamos a conocer quiénes eran estos almirantes y quién mejor, quién, o sea, qué invitado nos lo va a tocar de una manera más amplia que una persona que me he dado cuenta, fíjate, Jaime, que en el español, cuando me he puesto a leer la entrevista que te han hecho, puede que el Almirante Cervera fuera tu tatarabuelo. Efectivamente, Javier. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme en tu canal, en tu espacio. Y efectivamente, el Almirante Cervera es mi tatarabuelo. Y entonces, bueno, este es un tema que me toca, pues, no solo como periodista, no solo como historiador, sino en este caso también con un vínculo de sangre, ¿no? Claro, claro. Es verdad que también eres historiador, se me ha olvidado recalcarlo, que es que fue el doble grado de periodismo e historia, o sea que vas a tocar el tema perfecto. Además, incluso con un lazo ahí que vemos familiar, o sea, increíble todo. Así que, Jaime, bueno, si te parece, vamos a empezar ya a saber quiénes son estos almirantes. Antes que nada, ¿la situación se encuentra en stand-by o ya están retiradas las calles? Entonces, bueno, para los que nos estén viendo y a lo mejor no tienen Claro. el contexto, todo el contexto de lo que ha pasado, esto me parece que empezó el miércoles de la semana pasada, pues cuando el alcalde de Palma, José Ila, del Partido Socialista, que gobierna en Palma con el apoyo de Podemos y de MES, que son nacionalistas baleares, por así resumirlo, anunciaron una iniciativa por la cual iban a retirar el nombre de 24 calles, plazas, avenidas, etcétera, de la ciudad de Palma. Bueno, todas ellas dedicadas a personajes o a situaciones históricas, ¿no? Entonces, bueno, supuestamente por sus conexiones, y cito textualmente, franquistas y fascistas, ¿no? Entonces, claro, esto fue, bueno, fue muy polémico, se formó una gran polvareda mediática, por así decirlo, porque muchas de las calles que el alcalde se había propuesto retirar pues no tenían mucho sentido a nivel histórico, ¿no? Y como comentabas, tres de esas calles, que han sido pues así las más mediáticas, corresponden con tres almirantes de la Armada Española: el almirante Churruca, el almirante Gravina y el almirante Cervera, ¿no? Que es este último, quien a mí me toca más personalmente, pero bueno, la verdad es que los tres tienen historias dignas de ser contadas y desde luego pues es una pena, ¿no? Que esto haya, bueno, que tuvieran esa idea, por Pues así sí. resumirlo. Ujú. Y la situación actual, Te iba, sí, dime, te iba a dime. decir, Jaime, esta idea ha sido apoyada por el PSOE, perdón, que lo has dicho para recalcarlo, por el PSOE, por MES y por Podemos. Sí, Vale. eso es. O sea, el alcalde José Ila es del Partido Socialista, ¿Mm? pero gobierna en coalición o con el apoyo de Podemos y de MES, Vale. que como digo es este partido nacionalista balear, ¿no? Un poco en esta idea de los países catalans, etc. Y entonces, como decía, la situación actual es que, bueno, no sé si fue el viernes pasado, ¿Mm? el de la ciudad, pues ante el revuelo mediático que se había formado, pues emitió un comunicado y bueno, vino a decir que iban a paralizar aquello, que iban a volver a reunir a la comisión que había tomado esta decisión, pues para comprobar que todo se hubiera hecho con criterios históricos, con un mínimo de rigor, que es lo que Claro. parece que no ha ocurrido. Ujú. Y por tanto, ahora mismo parece que la situación está paralizada y que no se va a llevar a cabo el cambio. Habrá que seguir la situación a ver cómo termina todo esto. Ujú. Pero bueno, yo sospecho, y esto es una valoración, una predicción mía personal, que por lo menos la mayoría de las calles que se iban a cambiar en un principio probablemente permanecerán con sus nombres originales.
Qué bueno, qué bueno. Y además a nosotros que nos gusta la historia y nos encanta, pues lo apasionante de esto es que se ponen ahora a la palestra, ¿no? Se sacan a la palestra tres nombres súper interesantes y como hemos dicho, uno además tiene un lazo familiar y sobre todo para conocer la historia, las personas que en ese momento pues no supieran quién es esta gente. Y es lo malo yo creo que hay ahora mismo en los partidos políticos, ¿no? Que te lanzan un prejuicio y tú ya te lo tienes que agarrar. Y bueno, antes de, por ejemplo, de tocar el tema de estos almirantes, ¿crees que ahora mismo se está utilizando políticamente la historia con unos fines claramente tergiversatorios para inocular a la población lo que vienen a ser prejuicios, ¿no? Pensar que nuestro pasado fueron todos desgracias. Bueno, sin duda. Y al final la historia pues, es una disciplina que se ha usado siempre a lo largo de la historia, valga la redundancia, con motivaciones políticas e ideológicas, ¿no? Ujú. Al final es esta frase que es un tópico, pero no por ello es menos cierto, de que la historia la escriben los que vencen. Eh, y es verdad que en España estamos asistiendo a un fenómeno curioso y es que también se me ocurre, por ejemplo, todo el tema de la historia de ETA. Al final, creo que cierto sector de la política española está tratando de reescribir la historia, lo que no pudieron ganar, pues en ese devenir de los acontecimientos históricos, pues ahora están tratando de reescribir ciertos relatos y sin duda con la historia de España lo están intentando, ¿no? Al final, esto es una conversación muy amplia, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la leyenda negra, etcétera, tiene mucha relación con esto, ¿no? Con ese ataque a todo lo que España representa, a todo lo que España ha hecho a lo largo de la historia, que por supuesto hay cosas malas y cosas, en fin, que sobre todo con los ojos del siglo XXI, pues son reprobables, pero hombre, de ahí a impugnar toda la historia de España, pues hay un trecho, ¿no? Ujú. Venga, nos vamos a meter ya a analizar la figura, por ejemplo, empezamos con el almirante Cervera, que también es muy interesante, aparte de que nos cuentes la historia de quién es tu tatarabuelo, saber la historia que tú sabes de este almirante, ¿ha sido contada generación tras generación en tu familia o cómo has sacado todos los datos de este almirante? Pues sí, o sea, es verdad que yo tengo un particular interés por ser historiador, pero es verdad que el legado del almirante Cervera pues todavía hoy se mantiene en mi familia, ¿no? Y lo tenemos como un referente. Eh, vamos, no por nada, sino porque creemos que fue una persona que, bueno, pues que cumplió con su deber, ¿no? Y que lo hizo además en un momento complicado porque, bueno, ahora entraremos un poquito más en materia, pero si algo une a estos tres almirantes, Churruca, Gravina y Cervera, es que los tres, por así decirlo, hallaron la gloria en la derrota. Es decir, en la historia de España hay momentos de gran esplendor, de gran hegemonía, ¿no? El Imperio Español, etcétera. Pero a estos tres hombres, a estos tres marinos, les tocaron momentos en que la historia de España estaba en horas bajas, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ello, o tal vez precisamente por ello, pues supieron cumplir con su deber hasta el final y, bueno, y estar a las duras y a las maduras, ¿no? Y sí, es verdad que la vida y el legado del almirante pues, es una historia que se sigue contando en mi familia. Bueno, él murió en 1909 y pues más de 100 años después en la familia lo seguimos recordando y eso lo tenemos como lo que decía antes, ¿no? Como un referente y un poco la figura de la que parte nuestra familia. Bueno, el apellido por supuesto es anterior, pero sí que es una persona muy importante en la historia de nuestra familia. Qué bueno. ¿Y cuál fue su historia en Cuba? ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué las personas deberían tener el recuerdo del almirante Cervera como una persona que defendió, bueno, en ese momento a España y súper alejado además, además en el momento en el que se empezaban a perder ya las últimas colonias? Mira, para responder mejor a tu pregunta, si me permites, me voy a remontar un poquito en lo que fue su vida, en su trayectoria, porque es verdad que la batalla de Santiago de Cuba en 1898 es el episodio sin duda más conocido de su historia, pero creo que para entender bien la figura del almirante es bueno remontarse un poco y ver
su trayectoria en una visión más panorámica, ¿no? Vale. Antes me he referido a él como alguien que siempre cumplió con su deber. Ujú. Y bueno, esta que es una virtud, la del cumplimiento del deber muy propia del estamento militar, pues él la llevó a cabo y la cumplió pues, durante todos los momentos de su vida, que él sobre todo vivió en el siglo XIX, que fue un siglo muy convulso en la historia de España. Muchas veces hablamos del siglo XX, pero el siglo XIX fue, vamos, absolutamente tremendo, Ujú. con pronunciamientos, bueno, pronunciamientos que es lo que hoy llamaríamos golpes de Estado, con guerras civiles, las guerras carlistas, en fin, con la primera experiencia republicana de nuestra historia. En fin, fue un siglo muy convulso, con muchos cambios sociales, políticos de todo tipo, y al final los personajes que, no solo mi tatarabuelo, ¿no? sino cantidad de personajes de nuestra historia que les tocó vivir esos años, pues eso, estaban en un contexto de grandes cambios, ¿no? Yo destacaría al menos un episodio más o dos de la vida de mi tatarabuelo. El primero es que, bueno, sobre todo pensando en aquellos que hoy en día pues, le pueden tachar de franquista, de una persona conservadora como mínimo, ¿no? Ujú. Pues, por ejemplo, mi tatarabuelo defendió la legalidad constitucional de la Primera República. Eh, Cuando se aprueba la Primera República en España, después del corto reinado de Amadeo I de Saboya, Ujú. pues hay una serie de rebeliones en España, eh, los llamados cantones, y mi tatarabuelo le tocó tanto en Cartagena, en Murcia, como en Cádiz, luchar contra esos rebeldes y de esa forma proteger el régimen que en ese momento era republicano. Qué fuerte. Porque podemos tener esa imagen de un militar que seguro que era monárquico y muy conservador y pues mira, resulta que defendió la República con las armas. Ujú. Y yo al menos destacaría un segundo episodio, y es que él, bueno, tuvo una carrera militar muy amplia y en general bastante brillante, aunque se le recuerde sobre todo por una derrota, aquella de Cuba, pero bueno, tuvo una trayectoria tan brillante que fue expreso deseo de María Cristina, la regente, Ujú. la madre de Isabel II, que él entrase a formar parte del gobierno como ministro de Marina. Y además él fue ministro de un gobierno liberal, un gobierno liberal de Mateo Praxe de Sagasta, que es lo que hoy en día sería la posición más de izquierdas. Ujú. Estaba Cánovas, que era eso, la derecha conservadora, monárquica, etcétera, y luego Cánovas, que era liberal, era más de izquierdas, y él fue ministro con Sagasta. Y bueno, aquí también me permito, si me permites, Sí, contar claro. una pequeña anécdota, y es que él, bueno, aceptó un poco a regañadientes ese nombramiento como ministro porque él era un hombre pues, que prefería dedicarse a lo suyo, a mandar barcos y escuadras, y aceptó a regañadientes por ser deseo de la regente, y sí que puso una condición para asumir esa cartera ministerial, que fue la de que no se recortara el presupuesto del Ministerio de Marina. Y cuando solo 3 meses después el gobierno efectivamente recortó el presupuesto, pues él dimitió inmediatamente, ¿no? Dimitir, que es una cosa que entre nuestros dirigentes, tanto los actuales como los pasados, pues no, tristemente no es demasiado habitual. Sí, sí, sí. Jo, pues, súper interesante toda esta historia que nos has contado, sobre todo datos que, por ejemplo, yo desconocía y la verdad que cuando alguien tilda de franquista o fascista, sobre todo porque fue todo esto mucho antes, o sea, estás tildando de un objetivo que surgió después, pero bueno, igualmente súper interesante porque es que desmonta todo lo que la gente intenta vertir, como hemos hablado antes, un poco esos prejuicios que son, es que incluso son socialmente aceptados y eso es un poco lo triste. Yéndonos a los otros almirantes, que ahí nos encontramos a Gravina y Churruca, ¿qué nos puedes contar de ellos? Pues bueno, así como mi tatarabuelo es de finales del 19 y de hecho muere a inicios del 20, Churruca y Gravina son más bien de principios del 19. Ujú. De hecho, los dos son contemporáneos y son sobre todo recordados por la batalla de Trafalgar, ¿no? Que es, bueno, 1805,
que es una batalla también de una importante derrota de España, ¿no? En este caso, más bien motivada, así como la de Cuba, pues fue ya que España estaba en una posición pues muy debilitada, ¿no? Teníamos nada más que ciertas reminiscencias de que habíamos sido un imperio, pero digamos que a inicios del 19, bueno, todavía teníamos cierto poderío, sobre todo precisamente en lo que a la Armada se refiere, ¿no? Ujú, En en la rama militar en el mar. ujú. Y de hecho, claro, bueno, Trafalgar, como seguramente muchos de tus seguidores saben, pues Seguro. fue una batalla sobre todo de los ingleses contra una escuadra franco-española, ¿no? Ujú. En el contexto de las guerras napoleónicas, etcétera. Perdona que me enrollo un poco, No, no te pero preocupes, mejor, mejor. me gustaría poner un poco de contexto, ¿no? Y, y pre- y el problema principal de aquella batalla, bueno, sin duda la Royal Navy británica era una armada muy a tener en cuenta. De hecho, yo creo que se puede afirmar tranquilamente que desde hacía por lo menos 100, 120 años era la armada hegemónica en los mares de Europa. Pero es verdad que, bueno, que en ese aspecto todavía España estaba muy cerquita, ¿no? Y el problema de aquella batalla de Trafalgar pues fue que el mando estaba en manos francesas, ¿no? Que no eran ni mucho menos tan expertos marineros como nosotros. Entonces el almirante Villeneuve, que fue el que comandó la escuadra franco-española en Trafalgar, pues bueno, tomó una serie de decisiones, tampoco vamos a entrar aquí en detalle en la batalla, eh, precisamente contra el criterio de los almirantes españoles, sobre todo de Gravina, y pues condujo a aquella escuadra al desastre, ¿no? Y a la victoria de Nelson y de los británicos. Y ya centrándonos más en el papel de Gravina y de Churruca, pues como decía, Gravina era pues el almirante más importante de entre los españoles en aquella batalla y Churruca tenía en principio un papel un poquito más secundario. De hecho, él no era almirante en aquel momento, se le nombra almirante de manera póstuma porque él muere en la batalla de Trafalgar. Churruca mandó uno de los barcos que participó en la batalla, el San Juan Nepomuceno, si no me falla la memoria, y bueno, la verdad es que murió de una forma honrosísima, en fin, batallando al mismo tiempo contra 6 navíos ingleses, Joder. hasta que al final pues halló la muerte, ¿no? Creo recordar que fue un cañonazo que le seccionó una pierna y, bueno, y murió allí en combate. Y Gravina sí que sobrevivió a la batalla, pero bueno, fue herido y de hecho pues al año, en 1806, murió, ¿no? Esto así en dos o tres flashes es la historia de Churruca y de Gravina. Qué bueno. Y por volver a la idea madre de antes, lo que une a los tres generales almirantes es precisamente que estuvieron ahí y cumplieron con su deber en un momento bajo, en un momento de horas bajas de España. Ujú. Y ya por último, para entrar ya y acabar con la batalla de Trafalgar, la derrota, ¿por qué se vio motivada? ¿Cuál fue o sea, estamos hablando que fue, o comentabas, sobre todo por el mando francés, pero ¿cuál fue la decisión que tomaron que decantó una derrota frente a la Royal Navy? Bueno, por ser totalmente transparente, tendría que repasar un poco No te preocupes. cómo fue el transcurso de aquella batalla, Ujú. pero creo recordar que fue algo así como que Villeneuve, el almirante francés, ordenó que la escuadra franco-española pues saliera, yo creo que salieron de Cádiz o de por ahí cerca. Bueno, o tal vez fuera de Finisterre, ahora que lo recuerdo. Me puedo equivocar, ya te No, no digo te que hablo un preocupes. poco de memoria. Sí, sí, Pero sí. bueno, el caso es que salieron de Finisterre, donde estaban ahí bien, bien perterchados, navegaron hacia el sur, hacia Cádiz, y bueno, allí fue donde se cruzaron con Nelson, con la escuadra inglesa, y en el Cabo Trafalgar pues se desarrolló la batalla en unas condiciones pues que eran más beneficiosas para los británicos Ujú. y de esa forma, entre otros muchos factores, Sí. fue como los británicos pudieron alzarse con la victoria.
Ujú, qué bueno. Bueno, entonces ya hemos hecho el recorrido histórico y vamos a ver lo que ha pasado en la actualidad. La principal disputa, ¿no?, que está habiendo ahora mismo, porque he visto que incluso Pérez Reverte se ha metido un poco en esta cuestión, es que decían que había unos buques, ¿no?, que eran franquistas que llevaban los nombres de estos almirantes. ¿Es Ujú. esto cierto? Vamos a ver, vamos a intentar primero ver lo que decían ellos y vamos a ver qué les puedes contestar. Pues sí, efectivamente lo que sostenía el Ayuntamiento de Palma es que, sobre todo cuando ellos digamos que lanzaron aquel comunicado sin poner ningún matiz, ¿no? Pero cuando vieron el revuelo mediático que se empezaba a formar, como que salieron al paso. De hecho, el alcalde le contestó en Twitter a Arturo Pérez Reverte y le dijo, no, no hemos quitado las calles por los almirantes, sino por los barcos que llevaban sus nombres y que participaron en la guerra civil. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que efectivamente había tres buques que participaron en la guerra y que tenían esos nombres. Eran el destructor Churruca, el destructor Gravina y el crucero Almirante Cervera. Entonces, lo que ocurre es muy curioso, y es que de los tres barcos hubo dos que lucharon del bando republicano. Entonces, claro, si el motivo por el que tú quitas esas calles es, no, esto es por los barcos, y resulta que los barcos, dos de los tres, lucharon en el bando republicano, pues no se te sostiene el chiringuito, ¿no? De hecho, por decirlo todo, el barco que luchó en el bando sublevado fue el que llevaba el nombre de mi tatarabuelo, que ya ves tú la culpa que tenía mi tatarabuelo, que llevaba 30 años muerto, ¿no? Pero bueno, el caso es que el crucero de Almirante Cervera luchó del bando sublevado y de hecho participó en el bombardeo de Málaga, que fue pues uno de los momentos así más, bueno, más duros y más penosos, diría yo, de la guerra. Siempre las guerras civiles son penosas, ¿no? Claro. Pero es verdad que en el bombardeo de Málaga pues murieron miles de civiles, etcétera. Pero claro, el Churruca y el Gravina lucharon del bando republicano. De hecho, el destructor Churruca, inicialmente los oficiales lo tomaron para el bando de Franco, pero la marinería, o sea, la tripulación, se amotinó, tomó el mando del barco y lo puso del lado del bando republicano, del gobierno en aquel momento legítimo, ¿no? Ujú. Entonces, claro, no se sostiene. Y luego con esto de los barcos, hay otra cosa curiosa, y es que, claro, yo esto creo que en el artículo que publicó El Español, pues lo comentaba, ¿no? Y es que hay un cuarto barco, lógicamente participaron muchos barcos durante la guerra, pero hay un cuarto barco que tiene que ver con toda esta historia, que se llama el crucero Baleares, Ujú. que era de la misma clase que el que llevaba el nombre de Cervera, y el crucero Baleares luchó del bando franquista. Entonces, claro, mi pregunta para el alcalde de Palma es, bueno, usted es el alcalde de Palma, que es la capital de Baleares, entonces que le cambiamos el nombre a su comunidad autónoma porque hubo un barco que se llamaba el Baleares que luchó del bando de Franco. Pues hombre, si no hacemos eso, porque entendemos, obviamente, que nada tiene que ver el nombre de un barco con el nombre de algo que es anterior, en este caso unas islas, Ujú. pues por esa regla de tres, uno no puede coger el nombre de un barco para justificar o para borrar o para atacar la historia de un almirante que, bueno, que en el momento por el que es más recordado, que es el de la batalla de Cuba, pues Franco tenía 6 años, ¿no? O sea, Es muy fuerte. Sobre todo cuando tuviste, por ejemplo, esa noticia que estaban hablando de tu tatarabuelo y le tildaban de franquista y fascista, ¿cómo te debiste quedar? ¿Cuál fue tu primera reacción? pues mira, te voy a ser muy sincero, mi primera reacción fue, ya están otra vez, porque la verdad es que no es la primera vez que esto ocurre. Ujú. La más sonada fue hace 3 años, en 2018, cuando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pues le quitó la calle al Almirante Cervera en Barcelona, en el barrio de la Barceloneta, y bueno, la cambió por un humorista, Pepe Rubianes. En fin, no voy a entrar en si este humorista
era gracioso o no, tenía mucho gusto o no. Hay algunas declaraciones suyas, en fin, que la gente lo busque. Pero bueno, no me meto en eso. O sea, a mí Pepe Rubianes ni me va ni me viene, ¿no? Eh, Al final lo que a nuestra familia nos extrañó y nos dolió fue, bueno, primero que le quitaran la calle y sobre todo que la alcaldesa de Barcelona, la segunda ciudad de España, se refiriera a nuestro pariente como un facha, ¿no? Cuando, claro, la palabra facha, el problema es que la hemos desnaturalizado tanto, la hemos utilizado, bueno, la han utilizado tantas veces y para todo que ha perdido su significado, pero facha viene de fascista, que hace referencia al fascismo, ese movimiento político, y el primer signo o sea, el nacimiento del fascismo se da en 1922, cuando Mussolini llega al poder en Italia. Es decir, 13 años antes, o sea, 13 años después, perdón, de la muerte de mi tatarabuelo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, nuevamente estamos en un sitio donde no hay por dónde cogerlo. Ujú. Jo, pues ya para ir acabando la charla, para finalizar esta entrevista que hemos tenido aquí, aunque yo lo cuento luego más de charla porque hemos estado aquí conversando, me gustaría ya para terminar, ¿cómo crees que se pueden evitar que en un futuro se vuelvan a quitar calles de esta manera? O sea, ¿tú crees que esto tiene arreglo o nos dirigimos hacia unas posturas guerra civilistas que da miedo hacia dónde pueden desembocar? Bueno, o sea, la primera solución sería darles a algunos un cursillo acelerado de historia, ¿no? Lo que pasa es que yo sospecho, y no soy el único que piensa igual, porque ha habido algún periodista importante estos días que lo ha comentado. ¿Mm? Yo sospecho que esta gente realmente se escuda en una supuesta ignorancia histórica para hacer estas cosas, pero realmente saben muy bien lo que hacen, porque esto no tiene tanto que ver con temas históricos, sino con temas ideológicos, que es lo que tú comentabas de la polarización. Es decir, todas estas cosas que, bueno, tienen su origen en la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, al final yo creo que están dirigidas a deconstruir el régimen, iba a decir. El régimen es como lo llaman ellos. A deconstruir aquello que los españoles construimos en la transición, que fue un periodo para mí importantísimo, eh, un momento en el que España fue modelo para el mundo, modelo de cómo pasar de una dictadura a una democracia, de la ley a la ley, sin pegar un solo tiro. Bueno, una transición absolutamente ejemplar. Y claro, a la izquierda, o a cierta izquierda al menos, le interesa en este punto volver a enfrentar a los españoles. Es decir, la transición se construyó sobre todo a través del consenso, a través de que rojos y azules olvidaran sus rencillas y sus rencores, que probablemente los dos bandos tenían motivos para, para odiar o para tener rencor hacia los otros, porque pues uno que había estado más en el lado de Franco podría decir, oye, pues a mi padre o a mi hermano o a mi no sé qué, lo matasteis en Paracuellos, y seguro que uno que era más republicano podría decir, bueno, pues a mi padre, a mi abuelo o a lo que sea, lo fusiló Franco en la represión post-franquista de después de la guerra, ¿Mm? o por cualquier motivo, ¿no? Sin embargo, nuestros abuelos pues eligieron en aquellos años mirar al futuro, que no significa olvidar, significa perdonar y decir, vamos a construir algo mayor. Porque si tú basas la construcción de una sociedad en el odio, bueno, pues ya estamos viendo hacia dónde nos lleva eso, y además tenemos nuestro pasado precisamente para ver hacia dónde nos lleva eso, ¿no? Y ahí se ve pues el final de la monarquía de Alfonso XIII, la Segunda República, hasta llegar a la Guerra Civil, ¿no? Entonces, yo creo que al final son dos modelos contrapuestos. Y al final creo que la consigna con la que hay que ir son estas palabras que están escritas en la lápida de Adolfo Suárez, estas de la concordia fue posible, ¿no? Creo que tendríamos que apostar por una sociedad más basada en la concordia,
y menos en la polarización, en el rencor, en el ellos y en el nosotros. Bueno, procurar remar entre todos en la misma dirección, ¿no? Con nuestras diferencias, que las tendremos, pero procurando mirar más hacia adelante y menos hacia atrás. Pues Jaime, muchísimas gracias por haberte pasado por mi canal. Ha sido un auténtico placer. Además, te voy a incluir el testimonio en mi trabajo de fin de grado, que ya he conseguido entrevistar a bastantes historiadores, que lo vuelvo a repetir, también eres historiador, que antes al principio no lo había dicho. Así que muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Nada, gracias a ti, Javier. Encantado de este rato que hemos compartido. Y nada, espero que tengas éxito en tus proyectos, en tu trabajo de fin de grado y en este canal que tiene muy buena pinta. Muchísimas gracias. Y bueno, chicos, vosotros que estáis, bueno, chicos o personas ya mayores, ya sabéis cómo soy, que estéis viendo este vídeo, por favor, suscribíos al canal si os ha gustado esta charla que hemos tenido aquí. También comentarnos, por ejemplo, lo que pensáis vosotros. Sería súper interesante ver abajo hay un debate, a ver qué opináis sobre estos temas. Y nada, nosotros nos vamos a ver en el próximo vídeo de Trincheras Ocultas.